Hoy en el programa 25 horas, conversamos con Gustavo Rivero. Él ha nacido en Santa Cruz de la Sierra, y es un destacado músico y compositor. Gustavo Rivero está presente en el programa 25 horas. Yo vengo de acá nomás porque yo nací acá en Santa Cruz, pero mi padre y mi madre son venianos, son de Trinidad ellos. Entonces, como muchos bolivianos tenemos esa doble patria chica, digamos. Algunos no somos hijos de inmigrantes, migración interna. En este caso, yo soy hijo de venianos nacido acá en Santa Cruz, pero comparto un poco las dos culturas, ¿no? Porque los venianos tienen su propia cultura y gastronómica para empezar, ¿no? Entonces tienen platos como huevo de peta, por ejemplo, que es algo que al cruceño no le agrada, o solo escucharlo le parece mal, ¿no? Pero en cambio a los venianos nos gusta mucho. Entonces yo soy eso, soy un cruceño nacido acá, pero de padres venianos, y me siento también en parte de allá, ¿no? Parte del Beni. Y también hice algo de escuela allá en Trinidad. Y igual no estudié mucho en la escuela porque yo de hecho no he terminado el colegio, no soy bachiller, a diferencia de... estaba pensando en nuestro licenciado García Linera, pero bueno, sí, bachiller, no, el bachiller le decía... En mi caso no, yo no soy ni bachiller, digamos, no soy bachiller, pero estudié gran parte aquí en Santa Cruz, hasta lo que en esa época se llamaba segundo medio, y luego en el Beni hice un SEMA que no llegué a terminar de todas maneras, pero esa es mi formación académica, porque a veces uno le nace las ganas de tocar, pero no a todos le nace las ganas de componer, por ejemplo, ¿no? En mi caso, bueno, estaba fácil porque toda la familia de parte de padre por lo menos ha sido músico. Mi padre mismo compone también, y entonces en mi casa siempre hubo una guitarra, ¿no? Mis dos tíos han cantado en Los Taitas, que es uno de los grupos de música tradicional de acá. Sí, del Beni, es veniano, es uno de los grupos más importantes de música oriental. Es un muy buen nivel, muy conocido, reconocido a nivel nacional, y dentro de la música oriental, sin duda, ¿no? Ellos son uno de los mejores grupos que ha habido. Entonces sí, había ya eso en la casa, ¿no? Igual mi abuelo es poeta, ha sido poeta. Mi abuelo Horacio ha sido un gran poeta de su generación, Horacio Rivero. Él en verdad sí ha sido uno, tal vez de su generación, el más destacado en el Beni, y igual reconocido internacional, por lo menos a nivel nacional en su época. Y entonces siempre había el amor por las letras y la música y las canciones, ya estaba en la casa siempre, ¿no? Y la guitarra siempre había ahí. Mi padre siempre lo vi tocar ahí de niño, a pesar de que mis padres son separados, pero yo de niño igual viví con mi padre, y bueno, igual siempre estuvimos cerca, ¿no? de la familia de allá de Trinidad, porque como tengo allá también parientes, mis abuelos vivían, mis abuelas vivían allá, mis tíos, entonces allá uno iba y siempre había la guitarreada en la familia, parte de la tradición. O sea que la música estuvo siempre ahí. Luego una guitarra, mi mismo padre estimulando, ¿no? Mi papá en este caso estimuló también eso, me consiguió un profesor de guitarra para que me enseñe algunas cosas. Chevy, que es un compositor también, Chevy Chávez, un veniano, que ha hecho canciones para algunos de los cortos de Juan Oncho, por ejemplo. No sé si conocen Juan Oncho por allá, pero por acá, en Santa Cruz, en el oriente, en el Beni, ¿no? Bastante conocido, un personaje popular, y ha hecho teleseries, y este que fue mi profesor de guitarra, compuso algunas de las canciones por ahí. Y eso, entonces ahí aprendí a tocar algo. Igual yo no soy un gran guitarrista, te diré, ni mucho menos, ¿no? Apenas creo que me acompaño con la guitarra. No soy sin duda que hay muchos de mi generación, muchos tipos que son muy, muy, muy capos para la guitarra. Compositores también.
que sí son bastante, vaya, bastante buenos guitarristas. En mi caso, no tanto, lo hago para acompañarme, ¿no? Más que todo para hacer mis composiciones y para poder yo acompañarlas, ¿no? Entonces, ya poco tiempo después, claro, uno aprende a tocar. La verdad es que fue una vez, en parte mi vocación de componer se debe un poco a eso, también creo a ser consciente de que mis versiones en guitarra de las otras canciones que me gustaban eran inferiores quizás, pues, ¿no? A la versión original, o sea, ni siquiera daba para eso. Entonces, como alguna vez en jóvenes nos fuimos de viaje también por el país con otros amigos y un poco vivíamos de tocar también, hacer canciones. Un poco por eso me nació esa idea de, digo, bueno, voy a hacer mis propias composiciones también, que por lo menos esas, qué sé yo, no las haré tan mal las de los otros, haré más las mías, ¿no? Pero haré las mías. Y sí, eso en parte, y en parte porque sin duda, bueno, las ganas de decir algo, ¿no? Las ganas de... Está uno también rodeado de amigos que son creativos, que están en el arte, entonces va saliendo esa cosa. Y empiezo a componer, entonces yo pienso, tipo unos 17 años, así, a empezar a hacer mis primeras canciones. Hoy tengo 42, entonces calcular 17 años, más o menos empecé, creo, a hacer las primeras cosas. Y de ahí no he parado prácticamente de componer, ¿no? Se vuelve ya una manía, finalmente es una manía, en mi caso. Y es algo que no puedes dejar de hacer, ¿no? Casi lo mismo, como te decía, mi mismo abuelo era un gran poeta de allá, y lo mismo que la música, las canciones, porque finalmente las canciones que al fin y al cabo son una forma de poesía también, bueno, son poesía con música en última instancia, de eso es eso. Entonces, el amor por la literatura, lo mismo también, siempre estuvo presente en mi casa. Me parece difícil que no me haya gustado la literatura porque en mi casa había eso, ¿no? Bueno, en mi familia habían libros, había gusto por la literatura, se estimulaba eso. Entonces, para mí natural también, siempre la poesía me gusta mucho, al margen de las canciones en sí. Me gusta poesía, he leído poesía, leo poesía, y igual con los amigos, tengo amigos poetas, ¿no? que cultivan eso, entonces venía ahí de la mano. Y lo mismo, el tipo de canción que a mí me interesaba, obviamente, en esa época era mucho más poesía que canción o que música prácticamente. No, las dos cosas, ¿no? Porque una buena canción es música y poesía. Pero estoy pensando en Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Una referencia para alguien que le gusta la guitarra y le gusta la poesía. Bueno, Silvio Rodríguez es un poeta realmente. Bueno, a Bob Dylan le han dado el Premio Nobel de Literatura, no sé, hace 1 año o 2 años. No, que eso, imagínate, eso es todo un tema, que de hecho dividió la opinión pública, el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Muchos escritores, por lo menos la mitad, se opusieron a esa situación. Entonces fíjate vos, ¿no? Pero para mí no, para mí era natural, era normal que Silvio es poesía, Serrat es poesía en castellano de altísimo vuelo, así lo entiendo yo, y parece que así lo entendió el jurado del Nobel en esta ocasión, ¿no? Que determinó darle a Bob Dylan, a un tipo que hace canciones, el Premio Nobel de Literatura. Entonces, sin embargo, yo estoy de acuerdísimo en esa, que sí, en todo caso, de que Dylan sí es un poeta con letras mayúsculas y que bien se puede merecer un Premio Nobel de Literatura, ¿no? O sea, seguramente otra gente también se lo merece, muchísima gente se lo debe merecer, y escritores sin duda. Pero creo que la decisión del jurado era un poco eso, ¿no? Decir esto, la canción también es una forma de literatura, si puede llegar a serlo, ¿no? Puede llegar a serlo. A ver, por un lado, otra de las cosas que vi, que aprendí de mis maestros como Serrat, por ejemplo, es
eso que ellos hicieron de ponerle música a poesía. La poesía, en el caso, será musicalizado a muchos poetas. También hay un cantautor, que este no es cantautor, es musicalizador, en todo caso se dedicó solo a eso. Paco Ibáñez, por ejemplo, él es un español que, a diferencia de Serrat, que Serrat hace sus propias canciones y también musicaliza, Paco Ibáñez prácticamente todo su trabajo consistió en musicalizar poesía española desde el siglo XV hasta el siglo XXI, ¿no? Entonces, me encanta. Y bueno, mi idea fue también, como a mí me gustaba la poesía, parte de mi idea ha sido eso, ¿no? Decir, pucha, está bueno agarrar a ver poesía boliviana y musicalizarla también de alguna manera para sacarla del libro y que se vuelva a ir, y por gusto finalmente, ¿no? Porque te gusta la poesía y es una buena forma de memorizar un texto, es musicalizarlo también. Eso lo aprendí de mi hermana en colegio hace muchos años, porque me acuerdo de ella. Para aprender alguna lección, alguna vez le ponía una melodía y lo hacía más fácil, pues, ¿no? El verso y la melodía ayuda a recordar. Entonces, digamos que para empezar, no soy un gran experto en poesía boliviana, no lo soy. Sí tengo mis poetas favoritos y de vez en cuando leo poesía y tengo mis autores, pero de todas maneras me interesó agarrar algunos poemas que eran muy conocidos, que yo los había conocido en textos escolares. Algunos de ellos, por ejemplo, lo de Frank Tamayo, Balada de Claribel, que me gusta harto. Lo he musicado, por ejemplo, musicalizado, musicado, ese verso, esa balada de Claribel. También los famosos textos los famosos versos de Adela Zamudio, Nacer Hombre, bastante emblemático, es uno de sus poemas más representativos, igual lo he musicalizado, y algunas otras cosas no tan conocidas, digamos, ¿no? Pero entonces los clásicos de Bolivia, Tamayo es un clásico, me parece que hay que leerlo. Yo no lo he leído tanto, pero los versos de la balada de Claribel, por ejemplo, porque el reto era ese, ¿no? Que agarrar poesía del siglo XIX, principio del siglo XX y ver, dicen algo ahora, ¿no? Muchos de esos versos no me decían mucho, ¿no? Algunas palabras ya que no van, algunas expresiones, algunas estéticas, pero otras sí iban, ¿no? Otras sí iban bien. Y he empezado por Cañoto, sin ir muy lejos. Cañoto, que es un emblema aquí en Santa Cruz, que es un cantautor de la época de la Revolución Americana, ¿no? La independencia americana, y que como se perdió, su música se ha perdido casi toda, pero ha quedado mucho de sus textos, entonces yo lo he musicado también algunos de esos para volver a traerlo. También, sin duda, ese es un trabajo ya casi histórico, claro, arqueológico casi, ¿no? Pero de poner al día un poco por ejemplo, el otro verso famosísimo, que no por famoso igual es menos bueno, que es este de Jaime Freire, Peregrina, paloma imaginaria que enaltece los últimos amores. Se lo he musicado y lo he hecho incluso una animación, le hice, porque me gusta mucho la animación y el audiovisual en realidad, ¿no? Yo vengo de una cultura muy audiovisual, o muy, qué sé yo, el cómic, soy fanático de los cómics y de la animación, ¿no? Soy un verdadero fanático de esas cosas y he querido hacer eso. Y ahí tenés, por ejemplo, a la vez un poema de principios del siglo XX o finales del XIX, no sé de cuándo es el Peregrina, principio del siglo XX. Ese verso es Jaime Freire, vuelto música y con un video digital animado, ¿no? Entonces es un poco un rescate de allá. Y está en YouTube colgado, ¿no? Entonces no tendrá millones de visitas, pero tiene algunas y ya que cualquiera puede acceder ahí, ¿no? Y entonces ese trabajo, que poetas me ha inspirado. Ahora en los nacionales yo tengo ya una relación más cercana con Raúl Otero Reis, por ejemplo, más cercana y más profunda, ¿no? He leído ya, yo sé gran parte de su obra, ahí sí me he sumergido, he tenido oportunidad de tener, bueno, me las he comprado también las obras completas, que se publicaron hace algunos años. Raúl Otero es un tipo impresionante, no solo poeta, ensayista, dramaturgo, tipazo, ¿no? Una gran figura. De él he musicado harto, algunas veces tenía proyectos de disco que era hacer un disco entero, por ejemplo, solo de música con versos de Raúl Otero, ¿no? Que por lo demás ya él ha sido parte de la canción popular cruceña, de la historia de la canción popular cruceña. Vale decir, él ya
ya tiene varias letras de canciones, no había sido musicalizado. Él hacía las letras y las músicas las hacía Nicolás Menacho, Susano Soy, hacía parcerías así. Y a Raúl Otero le debemos alguna de mis Taquirari favoritos, ¿no? En letra suya. Entonces, también la poesía de Horacio Rivero, mi abuelo, que es de la misma generación de Raúl Otero, fueron amigos incluso. También me ha llegado harto, fue de los que leí más joven, eso a nivel nacional, ¿no? Son los dos primeros que se me vienen ahorita a la mente así, de los nacionales, con los que tuve desde chico un contacto con la obra, ¿no? Que la conozco más o menos en general. El estatus mixto o mestizo de la canción, con el que la cultura contemporánea tiene un problema realmente. El tema de la canción es ese, poesía por un lado y música por otro, son dos cosas juntas. Es poesía musicalizada, poesía para ser cantada. Entonces se llama canción eso en muchos idiomas, la canción. Hay un problema con la canción. Para los poetas no termina de ser poesía, ¿no? Porque el poeta sigue, en general hablo, ¿no? Volvemos a lo de Dylan un poco, que ha sido el tema, ¿no? ¿Qué pasó con Dylan? Realmente la mitad de la opinión pública, intelectual, escritores, protestaron contra eso. ¿Por qué protestaron? Porque para ellos Bob Dylan no podía ser catalogado de un poeta, de alguien que escribe, ¿no? Algo así. No podía, tenían problemas con eso y protestaron públicamente. Entonces, la cultura ahora mismo se dice así: ¿qué música escuchás vos? Eso es lo que se dice, ¿no? Siempre se preguntó, el concepto de canción es difuso y realmente casi nadie escucha música, casi todo el mundo lo que escucha son canciones, ¿no? Pues música es una parte de lo que es la canción. Cuando decís qué música escuchás, estás diciendo, más o menos está diciendo, no es poesía, es música solamente, ¿no? Y la verdad es que todo lo que escuchamos, por lo menos en mi época, porque ahora se escucha reggaetón, que ya ni siquiera es música, es más interesante todavía. Ahora decir, no sé si se dice así, pero creo que sí, en internet me imagino que el reggaetón entra como música, ¿no? Y en realidad ya no es ni canto, porque es, como dijo Charly García, incluso la música es más ritmo, la música es ritmo, armonía y melodía. El reggaetón sería solo ritmo ya, cero melodías, ya no es ni canto, es un rapeado, recitado, o sea, ya no es ni música, ni es poesía por último, ¿no? Pero música ya no es seguro. Entonces, pero de todas maneras creo que se lo clasifica como que está dentro de la industria de la música, digamos, ¿no? Por lo menos, lo que ya está medio raro eso. Y así, la gente dice qué música escuchás vos, y poca gente en el mundo escucha música. Algunos son aficionados a la música, que es música clásica, que le llaman instrumental. Ahí no hay poesía, eso existe también, ¿no? Existe la música, solo música, existe y es algo espectacular. Y algunos, conozco gente que hace eso, que escucha música. Pero el resto no, el resto está escuchando canciones y la mayoría por último ya escucha reggaetón, trap, que se llama ahora, que ya no es ni música, ni siquiera, ¿no? Entonces, pero aún así se le sigue llamando música. Entonces, ¿a qué voy? Eso es interesante porque, y al revés, un músico de verdad, que cantautor, que es como un poeta para él, ya. ¿Qué quiero decir? Yo me he sentido así en los dos mundos. Primero porque yo no soy un músico dotado, como te decía, no soy muy buen guitarrista, pero tengo amigos que son compositores y otros que no son, pero son solo guitarristas, por ejemplo, ¿no? Y son habilidísimos. Entonces también yo he estado en un mundo, y como me gusta mucho la literatura, he estado muy cerca de los poetas. Entonces me invitan los poetas alguna vez a sus encuentros y soy como, yo voy encantado donde me inviten, ¿no? Por lo general. Y me invitan a encuentros de poesía. Entonces en algunos de esos aparece así, es como el número musical, digamos, ¿no? El entremés a cargo, el entremés musical. Me ha pasado en algunos eventos donde
están todos los poetas leyendo, ahora pasa el número musical, se relajan todos, entonces público, ahí me acuerdo de un público, eran poetas que no les interesaba para nada lo que estaba haciendo, fuera o no fuera poesía, fuera o no fuera esta, ¿no? Y eran, en teoría era un público selecto, pero bueno, estaba en otra. Y ahí la canción entró como, no pasa nada, es el entremés musical, que ya en los programas incluso, ¿no? Te ponen música, Gustavo Rivero, por decirlo, ¿no? Y falso, digamos, ¿no? En términos... Todo se diga falso. Pero ojo, en otras experiencias, en otros festivales y con poetas también, lo contrario, ha sido un público respetuosísimo y han estado encantados con la música, porque les he presentado música de poetas que ellos también quieren, tal vez. Entonces no quiero decir con esto, con la anécdota que te he contado, con que los poetas en general son un mal público, digamos, pero sí es una experiencia que tengo y que tiene que ver con eso de la canción. Entonces, ¿quién es el público de la canción esa? Y al revés, entre los músicos, mis amigos músicos, que tengo muchos talentosísimos, también gente del jazz y cosas así, gente que realmente estudia y es profesional, digamos, ¿no? De la música. Claro, a mí me viene más un poco como el poeta sería, ¿no? Poeta. Igual con eso no quiero decir que yo sea tan mal músico tampoco, digamos, ¿no? Pues más o menos no desafino y me respetan en el ambiente. Es uno de mis logros, que en el ambiente musical, gente que admiro me tome en serio realmente, no tanto en los dos mundos. Pero está esa situación ambigua del cantor, de la canción. ¿Qué es la canción? Es poesía, para los poetas es música. Para los músicos, y allá es más el amigo poeta, entonces el escritor, o así, ¿no? Y la cultura está con ese tema, de no sabe dónde ponerlo a la canción, ¿no? No sabe dónde ponerlo a la canción. Es que hay tantas historias que uno puede contar. Por ejemplo, agarrar una antología de literatura mundial y va a aparecer Safo de Lesbos, de la primera, ¿no? Safo de Lesbos era lo que llamamos una cantautora, en realidad no era lo que llamamos ahora un poeta, ¿no? Pero aparecen ya no te dicen nadie te dice que la tipa tocaba lira, claro, y cantaba, que estaba haciendo canciones en realidad, ¿no? Y así el tema es apasionante, sí. Precisamente este trabajo que hablábamos, que he hecho de rescate, de musicalización de poesía boliviana desde el siglo XIX al presente, tiene también un tinte, como vos mismo dijiste, ¿no? Un tinte de rescate, pues, ¿no? Pedagógico en todo caso. Entonces sí, he tenido la suerte de hacer este tipo de trabajo con colegios convocados por la Biblioteca Municipal acá, para difundir, una forma de presentar una historia de la literatura, ¿no? Boliviana, un pequeño acercamiento, una invitación a los estudiantes de primaria y de secundaria, para que se acerquen a la literatura en general y boliviana en particular, para que conozcan algunos personajes. Y he tenido la suerte de hacer eso, que no es un taller, no lo considero un taller para nada, sino es una presentación de canciones con los chicos. Hace un trabajo muy bonito que hacemos, me acompaña el poeta Óscar Gutiérrez, Puki. Con él hemos tenido la suerte de trabajar esto. A mí me encanta, ¿no? Me parece perfecto. Y le ha gustado mucho a la Biblioteca Municipal, que ellos han sido los impulsores de este proyecto, porque la Biblioteca Municipal acá tienen varias infraestructuras, ¿no? Tienen varias bibliotequitas, vale decir, en varias partes de la ciudad. Y tienen un programa ellos de estímulo a la lectura durante todo el año. Entonces contratan a artistas, cuentacuentos, tipos que hacen títeres, teatro, para mantener funcionando esos espacios. Como un circuito, ¿no? Es un circuito que está durante todo el año funcionando y donde gente del arte está trabajando, invitada ahí para eso, para cumplir la función esa de estimular, ¿no? Y de ocupar esos espacios a fin de que los chicos se interesen. Y por suerte, mira, porque bueno, también más allá de la suerte es porque el trabajo queda muy bien ahí, ¿no? Tiene mucho que ver lo que hago con eso. Y sí, a eso se refería Víctor, que no son talleres, repito, que el concepto mismo de taller,
que yo sé que es un éxito en la cultura nuestra y funciona bastante, hay talleres de todo, ¿no? Dan talleres, dan talleres, pero yo no ni doy ni me dan talleres. Sí, para componer, hablando técnicamente, como la canción es mezcla de verso con música, hay tres formas básicas de hacer una canción, ¿no? Desde el punto de vista ya técnico. Así, o primero haces letra, o primero haces la música, o lo vas haciendo al mismo tiempo. Y bueno, cualquier compositor viejo yo creo que puede hacer lo que yo hago cualquiera de esa forma, ¿no? En cuanto a los temas, que es otra cosa, eso aparte de la canción poética, que me interesa mucho, la canción poética, la poesía como tal, me gusta, como te decía. También sí me gusta muchísimo la canción de opinión, la canción de crítica social, ¿no? que es otro tipo de canción a la que soy muy aficionado, que es el comentario político, ¿no? La canción de comentario político. Cosa que ya hacía Safo de Lesbos, igual la que hablaba esa poeta griega, de esa cantautora griega del 5 antes de Cristo, ¿no? De 500 años antes de Cristo. También en su canción amorosa, pero también esta canción de política, de comentario, de sátira incluso, ¿no? De sátira. Entonces he desarrollado mucho de eso y eso es como, ahí tenés material constante, ¿no? Ahí tenés material constante. El anterior régimen me ha dado grandes momentos, trágicos algunos sin duda, no terribles, pero debo ser el compositor, yo creo que soy el compositor oficial del antiguo régimen que ha caído, en el sentido de que fue uno de mis temas, objeto de mis canciones más constantes, y por la obra, sí, yo le debo ser el cantautor, creo yo, que tiene más canciones dedicadas al tema. Por eso, porque me interesa mucho, ¿no? el comentario político ese, y me sale, y te nace, ¿va? Hay situaciones donde, caramba, o sea, no te queda más que agarrar tu guitarra y cantar, digamos, porque no tenés más que hacer, ¿no? Pero algo tenés que hacer porque lo que estás viendo, vaya, te molesta, ¿no? A ver, lo que acaba de pasar, primero ahí la canción, me gustaría destacar que la canción ha hecho un buen papel, diría yo, los cantautores, la gente, los y las cantautores y cantautoras, si quieren, para que no haya pelea, pero sí, he visto eso, he visto una presencia de la canción, no he visto muchos poemas, no he visto muchas cosas, pero he visto hartas canciones que salieron en los 21 días, en Santa Cruz fueron 21 días, ¿no? Potosí fueron más, pero bueno, aquí lo vimos los 21 días, eso, y en ese periodo he visto aparecer hartas canciones y buenas canciones, jóvenes de todos lados he visto que han aparecido, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, de todo he visto. Entonces me llamó la atención, me gusta eso, la canción como vehículo de actualidad, ¿no? De comentario político. Wow, funciona muy bien esto, producciones buenísimas, además, porque no solo la canción, te suben el video, algunos más sencillos, algunos un tipo con su guitarra que estaba bien, otro ya con video más producido, una casi animación y así un montón de cosas.
Entonces yo entre medio hice mi canción también, que fue cuando, en mi caso, bueno, yo estaba bastante seguro de que esto iba a acabar, digamos, bien, o sea, con la caída de Evo. Quiero decir, había demasiadas señales para mí, ¿no? Porque, bueno, había mucha gente que tenía bastante miedo, el poder del MAS parecía realmente invencible, ¿no? Por lo menos para muchos, bueno, eso es parte del discurso de ellos, ¿no? Siempre han jugado con eso, de mostrarse más de lo que son. Así lo entendía yo y por eso tenía confianza en que lo que estaba pasando no había ya cómo acabe, ¿no? No había vuelta atrás. Y durante un momento la consigna fue la consigna para los que estaban con ganas, porque claro, había parte de la población, repito, ¿no? Que estaba con miedo y decía ya, no, mejor la pararemos ahí, no hagamos nada, ¿no? Se decía no le demos pretexto a los militares, cosas así, digamos, ¿no? Que parecían prudentes, pero en realidad yo creo que estaba interpretando mal el momento. Ese momento no era para vacilar, sino que había que dar más fuerza. Y sin duda una de las consignas que surgieron desde temprano era la idea que tenía todo el país de que esto se iba a resolver en La Paz, que ahí pasase lo que pasase. En Santa Cruz ya éramos ciudad libre, ¿no? Desde el masismo, estábamos aquí viviendo tranquilos prácticamente, a pesar de que los 2 primeros asesinados fueron acá en Montero, pero aquí mismo en la ciudad, en general desde el primer día esto ya, aquí nadie fue masista, la alcaldía que eran masistas dejaron de ser ese rato, la gobernación que nadie dijo nada, entonces aquí ya estaba, ¿no? Y lo mismo Potosí, pero faltaba la paz y no pasaba nada, ¿no? Así simbólico, ¿no? Totalmente simbólico y no tan simbólico, porque realmente era ahí la cosa, era ahí la situación. Y nada, entonces la canción nació en ese momento, donde ya se estaba preparando la gente, porque la consigna ya algunas voces lanzaban en los cabildos, ¿no? En el cabildo de Cochabamba fue la primera vez que lo escuché, un cabildo que dijeron que hay que ir a La Paz, pero ya estaba en el aire y mucha gente en la opinión, había en las redes, ¿no? Había esa visión y era algo bueno, casi lógico, bueno, que había de su propio peso, estaban allá, el poder lo que fuese está centralizado allá y tenía que decidirse allá, y que además ya todos los demás estábamos libres prácticamente, ¿no? Entonces de ahí va la canción, que era un llamado, eso es parte, porque yo, digamos, mi canción es más épica esta, no es una canción, por lo menos así la he querido hacer yo, que esto tuvo también, para mí ha sido épico, es decir, la lucha de un pueblo por su libertad, madre mía, o sea, es realmente grandioso, ¿no? Y bueno, el texto ha querido ser un poco eso, haciendo un recorrido, además un balance de lo que había pasado hasta ahí, porque empieza los caídos en Guayculi, claro, en Montero, en la memoria del pueblo que haciendo historia marcha kilómetro cero. Estoy recuperando, haciendo memoria ya teníamos ya la revolución ya tenía sus momentos importantes, ¿no? Sus fechas, ya sus mártires, porque finalmente, caramba, mártires, ¿no? Esos asesinados ahí, los primeros que fueron asesinados acá fueron en Montero, ¿no? Dos personas, 2 hombres asesinados, y ahora se sabe que estaba metido hasta un tipo de la FARC, creo, imagínate eso, ¿no? Y asesinado a sangre fría, caramba. Y nada, la canción habla de eso un poco, ¿no? Y ahí nació, en ese contexto donde no se sabía si sí ni no, ¿no? Y bueno, si acaso tiene ese mérito de que él apostó por el sí, que eso se caía y evidentemente, ¿no? Así sucedió. Se vieron momentos, caramba, se vino lo del Alto todavía, esos días increíbles, ¿no? Esos días increíbles. Pero bueno, la canción hizo un papel, yo estoy orgulloso de los cantantes. Los poetas realmente brillaron por su ausencia. Yo hasta escribí un poema, que no suelo escribir poemas así, ¿no? Independientemente de la música. Pero escribí un poema que me gusta mucho y lo escribí también en esos días de los paros. Sobre todo hay un fenómeno que me llamó mucho la atención, que era que como esta fue la revolución de la gente normal, digamos, por decirlo así, de la señora, del hijo, del tipo que nunca bloquea, ¿no? ¿Sí? Y estaba el tema de la Biblia, ¿no? Yo soy ateo, por ejemplo, pero claro, vi
el miedo que despertó entre mis amigos, ellos sí los de izquierda, los revolucionarios, el Che Guevara, cómo sufrieron ellos cuando empezó la revolución, cuando empezó una revolución de verdad, ¿no? De la gente parada. Y bueno, y esta gente lee la Biblia, porque resulta que en Bolivia la Biblia debe ser el libro más popular que hay, te das cuenta. Yo mismo leo la Biblia, soy ateo y me parece un gran libro, pero se lo vivió la izquierda, en general los derrotados masistas, pero también otra izquierda anarquista y radical, la vio como el fin del mundo, digamos, ¿no? El fin del mundo. Ese fenómeno me encantó, y hice un poema un poco sobre eso, donde habla del Cristo, que dice, claro, enfrenta, ¿no?, la figura del Cristo. Ese Cristo, de pronto yo lo pongo ya, que era el pene de Bolivia, dice el Cristo como el pene de Bolivia. El Cristo es el más macho entre los machos, así, porque era eso, ¿no?, la fuerza. Yo veía que la fuerza estaba con estos tipos y esta señora rezando, eran los más fuertes, y los otros comunistas estaban asustados y hay la Biblia, digamos, no le tenía miedo a la Biblia, le tenía miedo a los cohetes, y hoy mismo siguen, ¿no?, que hablan del golpe de Estado, por ejemplo. La cantidad de canciones que incluye, como te digo, no solo hacer la canción, sino hasta video, es que fue harta, masiva, muchos anónimos, porque seguía el miedo. Muchas de estas canciones que surgieron sin nombre ni nada, ¿no? Algunos ya daban la cara, pero muchos no todavía. Pero sí, sin duda que es un fenómeno llamativo que hayan habido tantas manifestaciones de canciones, pero es que no vi un solo poeta que publique un solo verso, ¿no? Y tengo hartos amigos con él, por eso, hablando de los 21 días, no pretendo hacer un análisis de lo que además vaya a saber que no hay cuánto hay, ¿no? Cuando ayer 10% del presupuesto para salud, si eso no es tener buena salud, me parece, eso en sí me parece una revolución, vamos. 10% del presupuesto para salud, ¿será real? ¿Se va a poder? ¿Es cierto eso? No sé, pero así dice el titular que el presidente ha dispuesto que se haga, que el presupuesto de este año incluya el 10% para salud. Eso nomás. Bueno, en Bolivia sabemos lo que significa, ¿no? Es una lucha, una utopía casi que se tenía, el 10% para salud. Contra el régimen se peleó siempre, lo único que los médicos se lo sacaba a chicotazo, no se lo ofrecía a chicotazo. Aquí hay un tipo que se dedicaba a eso, a amenazar a los médicos con que le iba a dar huasca, ¿no? Y antes la policía lo reprimía. No, me parece que estamos muy bien, de salud. No sé, ese nomás es una señal, pero hay tantas. Se lanzó la idea de que sea obligatorio el debate, la misma presidenta lo lanzó, ¿no? El proyecto para que sea obligatorio el debate entre los candidatos a la presidencia, lo que me parece revolución normal que haya en una democracia. Bueno, fue vetado por los masistas que todavía están ahí, pero estamos pues muy bien, qué sé yo. Para mí la democracia de todas maneras no es el paraíso, para mí la democracia no es la perfección y todo va a estar bien. La democracia es la posibilidad de que las diferencias sociales salgan a la luz, que los distintos bandos se enfrenten dialogando y discutiendo en el Parlamento, no a balazo, ¿no? Esa es la democracia. Entonces va a haber problemas, claro que va a haber problemas. ¿Se va a resolver todo? No se va a resolver todo para nada, pero sí es una vía, es la mejor vía para que las cosas vayan mejorando, ¿no? Y hay que respetar a las mayorías, aunque no nos guste, pues esa es la democracia, ¿no? Esa es la democracia, no hay que inventarse que uno es mayoría, que eso es la estafa ya. Entonces, la salud del país yo creo que está en general muy bien, las cosas van muy bien, se respira libertad, lo sabemos todo, basta ver los medios, ha cambiado todo, el semblante, vivimos en otra época. Esto es lejos de que sea la panacea. ¿Por qué? Porque hay lucha de clases, ¿no? Hay lucha de clases. Para tumbarlo Evo hubo un bloque de unidad inmenso, nunca antes visto en la historia del país, tal vez, de interclasista, intergeneracional, interdepartamental, todo, ¿no? Pero luego ahora tumbar el régimen es normal que las diferencias de clase afloren nuevamente, ¿no? Porque ya el enemigo común ya es débil y entonces ya pueden surgir. Y yo no le tengo miedo a eso, ¿no? Para mí eso es normal.
no todos vamos a haber realizado nuestro sueño en lo que se viene, porque están los ecologistas que quieren, está bien que quieran eso, a ver, pero también están los empresarios. Cuando dicen el tema el famoso tema del ecologismo, por favor, es muy interesante. Una de las demandas era casi como fue el 10%, porque esa democracia que se pedía, aparte del respeto al voto, también quería tener un contenido social, ¿no? En los mismos cabildos se mostraba, no era solo, se decía, lo principal y lo que nos unía era el voto. Pero después del voto y el respeto al voto venían otras demandas, digamos, ¿no? Que ya ahí, esas ya son las que dividen, ¿no? Pero había unas demandas, el 10% para salud, por ejemplo, que se pedía en los cabildos. Esa, capaz que casi todos estemos de acuerdo en esa, ¿no? Capaz que casi, pero hay algunos que no, digamos, no sé quién, nadie se ha opuesto. Pero, por ejemplo, además que coincidió con los incendios de la Chiquitanía, toda nuestra crisis, ¿no ves? Que vino un mes antes. Entonces los cabildos también estaba esa demanda, porque aquí la ciudad lo siente. En este tema de los incendios de la Chiquitanía, una de las pocas veces donde la persona de la ciudad se da cuenta que existe el campo, digamos, ¿no? Y se da cuenta de mala manera porque llega la humareda. Entonces, una de las demandas era esta de la sociedad, de que el tema de la frontera agrícola, por ejemplo, ¿no? Que se amplía la frontera agrícola, va a ser chaqueando y va a ser tumbando. Entonces, ahí a mí me impresionó que la gente estaba en línea. En el mismo cabildo aparecieron bomberos, voluntarios, entonces ese tema. Pero ese es un tema que se enfrenta con una verdadera lucha de clases, por ejemplo, porque detrás de eso, detrás de el tema de la expansión de la frontera agrícola, viene que ahora se han liberado exportaciones, además, ya irrestrictamente, ¿no? Que es un estímulo, eso puede ser un estímulo, de hecho es un estímulo para la expansión de la frontera agrícola, lo cual a su vez viene con efecto de impacto ambiental y todo eso, ¿no? Los incendios famosos. Entonces ahí tenés una lucha de clases grande, porque en la ciudad está el movimiento ecologista, que es un movimiento típico de ciudad que está muy bien, que quiera ser ecologista, pero que creo que es muy utópico, no mide bien, digamos, de lo que se trata. Para ellos el problema de la agroindustria, por lo que veo siempre en los comentarios de esta gente, lo reducen al poder de unas 4 familias, digamos. Y el tema es que no es eso, el tema es que realmente la agroindustria es una cadena productiva que da trabajo a un montoncísimo de gente, ni siquiera grandes industriales, o sea, estamos hablando de capital medio. Si contamos lo indirecto, el impacto es sencillamente impresionante, entonces no se reduce en lo absoluto y es un impacto, es una lucha entre campo y ciudad también, porque el de la ciudad, claro, caramba, aquí que sabemos lo que es el campo, realmente no se sabe. De hecho, el triunfo del MAS en Bolivia se debe en mucha medida a ese desconocimiento que tiene del citadino del área urbana. El fenómeno masismo es un endiosamiento de lo rural, digamos, ¿no? Y creer que porque Evo era morenito era indígena, y porque era indígena era el mejor tipo del mundo, y que iba a ser bueno además, digamos. Entonces ya sabemos que eso fue una locura. Entonces eso pasa. Y por lo demás, yo mismo, claro, a mí me encantaría eso de que se frene el impulso, la expansión de la frontera agrícola. No es una utopía, se puede hacer, pero para hacerlo hay que ser realistas, digamos, ¿no? También hay que saber que del otro lado no hay solo tipos malos queriendo destruirte la vida, sino que realmente es una cadena productiva, la más grande tal vez que hay en Bolivia, ¿no? Que no abarca solo de hecho, Archer Daniels Middle Company, la gran empresa, tal vez solo es la que se queda, digamos, con la que recopila, ¿no? la producción, pero los que producen son medianos y familias y un montoncísimo de gente del interior y de aquí mismo, y extranjeros y todo, ¿no? Entonces, ese es un tema de que nos va a enfrentar en la nueva, y ojalá pongamos lucha de clases, un tema que va a estar, ¿no? Marcando, digamos, que hacemos la ecología, y ojalá podamos resolverlo dentro de lo que es la democracia, pues. Canciones bueno, proyectos de todo, porque no me limito solo a la canción, pero ya que estamos hablando de las canciones, yo sigo haciendo mis canciones y por lo general lo que hago es
últimamente hacer una buena grabación, unos buenos arreglos y luego hacer un buen vídeo, ¿no? Que como te decía me interesa mucho el audiovisual. Y por suerte trabajo en el último video hemos hecho con Sebastián Prada, por ejemplo. Víctor fue parte de la producción también, nos ayudó. Y creo que está muy bien, esos son mis proyectos, ir haciendo con calma buenas cosas, ¿no? En términos técnicos, por lo menos. Porque soy hijo de la tele, ¿no? Yo nací en 1978 y debemos ser la primera generación criados por la tele o criados paralelamente por la televisión. Entonces, sin duda la televisión, que es lo audiovisual per se, estaba ahí en casa, y la animación, los videos musicales, todo eso. Claro, francamente sí, yo tengo 42, debemos ser los primeros nosotros, los que ya desde niños tuvimos tele, ¿no? Desde niños, así, por lo menos en Santa Cruz, que ya nos criamos, que ya era más o menos, la tele ya era masiva, más o menos masiva, y entonces, pucha, es parte de nuestra formación, pues, ¿no? Desde niños. Entonces tenemos, yo creo que no solo yo, sino en general tenemos esa ficción. Y ya luego, además ahora la revolución de internet, fíjate, como lo audiovisual también es brutal, ¿no? El mismo Facebook, se maneja todo ya ahora con imágenes. Está ese fenómeno que le dicen, que le llaman meme, es una palabra que yo repudio, que no uso, pero que es chiste gráfico, son humores gráficos, ¿no? Total, es lo mejor, la producción de chistes gráficos. Ahí Bolivia, no sé si en todo el mundo debe ser, ¿no? Pero Bolivia tenemos buen nivel. Los 21 días aparecieron los llamados memes, pero así por montones, ¿no? Por montones, y buenísimos. Y algunos ya cómics, historias largas, Brian a los Simpsons. Ahí se ve mucha creatividad, mira, puro audiovisual, puro imagen Entonces a mí me gusta mucho también por los cómics. Yo soy aficionado de los cómics también, me he criado con cómics, y eso igual es imagen, ¿no? Es palabra e imagen, digamos. De superhéroes, Superman es mi favorito, yo creo, sin duda, ¿no? El primero y el mejor, el más poderoso. Así lo planteaba Bowles, un amigo músico también. Claro, al lado de Superman, ¿qué digamos? O sea, el tipo hace todo. No, pucha, aquí los cómics, también la producción argentina, pues, lo que llamaban las D'Artagnanes en mi casa, que era la revista D'Artagnan que publicaba la editorial Columba. Hay un tema, de Andrés Calamaro, un músico argentino, un compositor argentino, que le dedica a los cómics de la editorial Columba, hace todo como un rap así. Yo no soy aficionado a Calamaro, pero esa canción me gustó mucho. Sí, hay mucha cultura de cómic en Buenos Aires, en Argentina, porque no en toda Sudamérica se ha podido desarrollar una industria así personal. Hoy en Bolivia hay cómic, hay buenos autores, Álvaro Ruilova, creo que es paceño él, es realmente magnífico, es un gran creador de cómic nivel. En algunos representantes sí. De todas maneras, claro, el problema, el cómic es un poco dramática su situación, porque por ejemplo ya el cómic no va a ser nunca lo que fue en los 50, 60, que apenas era otra cosa, ¿no? Por los mismos medios. Ahora internet nomás es una competencia, aunque ya se hacen cómics para internet, ¿no? Pero quiero decir, el cómic va a ser siempre nomás, yo creo, va a ser de una minoría, ¿no? De una minoría lectora, no como antes, que tenía menos competidor, pero ahora se sigue haciendo. Quiero decir, la industria misma del cómic ha cambiado. Las grandes editoriales argentinas, ¿no? Que vendía Columba, creo que 1 millón, no sé cuánto vendía al mes, o sea, era una cosa increíble. Toda esa estructura cambió a partir de los 80, 90, no solo ahí, también el cómic europeo, las grandes revistas de circulación mensual por lo general. Ahorita en el cómic estadounidense muchos sobreviven por las películas, ¿no? Porque la mitad o más de la mitad de lo que vemos en cine de Hollywood son adaptaciones de cómics, ¿no? Algunas que ni sabemos, no parecen, pero que
poco hay esa relación, ¿no? El cómic es como a la antesala del dibujo, entonces, y peor en Bolivia, un mercado más reducido todavía. Quiero decir, pienso en eso, pienso autores como Ruloa, pero finalmente Ruloa no sé cuándo fue el último. Yo que soy seguidor de su obra, hace rato que no veo una nueva que ha salido, creo, no tiene, porque igual el mercado es pequeño, o sea, pucha, ¿cómo será, no? Pero bueno, igual el tipo es un trabajo muy exquisito que se da en alto tiempo, y creo que él ha ganado dinero con eso. Hay otros autores, bueno, en La Paz también tienen, pero se me antoja igual que es miércoles, que somos un chiquitito, pues, ¿no? Un espacio así, es un poco, bastante reducido, ¿no? Pero lo que sí hay, eso no quita que sí se debe estar haciendo súper buen cómic en Bolivia y en todos lados, porque además vos subís tu plataforma en internet, por ejemplo, se publican, hay autores que hacen, hasta autores profesionales, ¿no? Que hacen directamente para cómic. Entonces, por un lado, creo que se hace buen cómic, hay por lo menos autores, con Ruloa hemos llegado a un cierto nivel buenísimo, no solo él, pero lo menciono a él para poner ahí a alguien que creo que es referente, ¿no? No creo que sea algo de masa, no creo que sea un fenómeno de masa el cómic actualmente, es más elitista, más de un grupo cerrado, ¿no? Como los mismos libros, digamos, ¿no? Se dice que todos tenían miedo de que la internet, el fin del libro, y este libro no muere, sigue publicándose, se sigue editando, y siguen siendo, creo yo, pocas las personas que realmente les gusta la lectura, ¿no? y compran los libros. Always used to feel like a lonely soul without a home.